Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que los algoritmos de esta plataforma puedan recomendarlo a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Quo usque tandem, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entre comillas, bendice el pecado contra natura. Es un tema desarrollado por Adelante la Fe. La declaración Fiducia Supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, publicada el 18 de diciembre de este año por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, señala uno de los momentos más negativos del pontificado del Papa Francisco. De hecho, el documento contradice la doctrina de la Iglesia y aprueba y en la práctica promueve la supuesta bendición de parejas que viven en situaciones intrínsecamente inmorales, con particular atención a las parejas sexuales. Para entender los orígenes de lo que pasa, hay que remontarse a principios de los años 70 del siglo XX, cuando, montando la ola de la revolución del año 68, pero también de la nueva moral posconciliar, comenzaron a propagarse por la Iglesia formas de apertura a las relaciones sexuales. Según la doctrina tradicional, el acto sexual en sí, por su propia naturaleza, está ordenado a la procreación y solo es bueno dentro del matrimonio, y en tanto que no se disocie de su finalidad. En cambio, para los nuevos teólogos, el acto sexual siempre es bueno, porque supone el momento más íntimo e intenso del amor humano, independientemente de que esté ordenado o no a la procreación, se realice o no dentro del matrimonio, o incluso si lo realizan personas de distinto o del mismo sexo. ¿Se está dando cuenta? Contra estos errores, la Congregación para la Doctrina de la Fe
promulgó el 29 de diciembre de 1975 la Declaración Persona Humana, firmada por su prefecto, el cardenal Sepper, que, entre otras cosas, afirmaba lo siguiente: según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su ordenación necesaria y esencial. En la Sagrada Escritura están condenadas como graves depravaciones e incluso presentadas como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. Este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía por esta causa incurran en culpa personal, pero atestigua que los actos homosexuales son por su intrínseca naturaleza desordenados y que no pueden recibir aprobación en ningún caso. El Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 expresaba por su parte en el numeral 2357 lo siguiente: apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Hasta los años 90 del pasado siglo, no se comenzó a hablar del supuesto matrimonio homosexual, sobre todo después de que el Parlamento Europeo, mediante su resolución del 8 de febrero de 1994, invitó a los Estados miembros de la Unión a facilitar a todas las parejas de este tipo los mismos instrumentos jurídicos que están a disposición de los heterosexuales. Durante el Ángelus, el 20 de febrero de 1994, Juan Pablo II condenó explícitamente la resolución del Parlamento Europeo y afirmó lo siguiente: lo que no es moralmente admisible es la aprobación jurídica de la práctica homosexual. Ser comprensivos con respecto a quien peca, a quien no es capaz de liberarse de esa tendencia, no equivale a disminuir las exigencias de la norma moral. Esta postura se ha mantenido sustancialmente inmutable, pero sobre todo a partir del Sínodo de los Obispos alemanes, inaugurado en el año 2020. Han empezado a multiplicarse las solicitudes de bendición para parejas del mismo sexo. El 15 de marzo de 2021, la entonces llamada Congregación, hoy Dicasterio, para la Doctrina de la Fe, a la sazón presidida por el cardenal Luis Ladaria, publicó en Responsum, en respuesta a una dubia sobre si la Iglesia tenía potestad para bendecir las uniones de personas del mismo sexo. El Dicasterio Vaticano respondió en sentido negativo, explicando que, dado que las bendiciones son sacramentales, es necesario que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor nuestro. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí
ordenadas a servir a estos designios. Haciéndose eco de la maldición expresada en las Sagradas Escrituras, la Iglesia ha condenado siempre el pecado contra natura por boca de los padres y doctores de la Iglesia, los santos, los pontífices y el derecho canónico. Y cito algunos pasajes. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 10. Escuchemos. Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros y todo lo que se opone a la sana doctrina. Según el Evangelio de la Gloria de Dios, bienaventurado que se me ha confiado. Y Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, el Señor dice lo siguiente. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de ustedes, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que, estimado oyente, la Iglesia ha condenado siempre el pecado contra natura por boca de los padres. La declaración fiducia supplicans del Dicasterio para la Doctrina de la Fe echa por tierra este magisterio. El documento comienza por una presentación del arzobispo Fernández, explicando que la declaración tiene por objeto, entre comillas, ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que permita ampliar y enriquecer, según la comprensión clásica, mediante una reflexión teológica basada en la visión pastoral del Papa. Las únicas referencias que aparecen en el texto que sigue son exclusivamente a las enseñanzas del Papa Francisco, pasándose por alto todas las declaraciones de la Santa Sede, de la doctrina, de la palabra de Dios y sobre todo de Dios, como si las doctrinas de la Iglesia empezaran ex novo con él. Tras los primeros párrafos del 1 al 3, la declaración declara lo siguiente: inadmisibles los ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio y lo que lo contradice, para evitar que se reconozca como matrimonio algo que no lo es. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme, pero es justamente en esta precisión donde está el engaño y la hipocresía del documento firmado por Víctor Manuel Fernández y refrendado ex audiencia por el Papa Francisco.
La primera afirmación engañosa está en decir que no se equiparán las relaciones sexuales al matrimonio cristiano, al mismo tiempo que se evita calificarlas de intrínsecamente desordenadas. La segunda está en la insistencia en distinguir entre las bendiciones litúrgicas y extralitúrgicas, como si una bendición extralitúrgica dada por un sacerdote pudiese hacer lícito lo que es ilícito bendecir. En el segundo capítulo del documento se afirma que, entre comillas, cuando, con un rito litúrgico adecuado, se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación. Número 11. Pero cuando se está fuera de un marco litúrgico, hay que acoger y valorar la solicitud. ¿Se da usted cuenta? Porque, entre comillas, uno se encuentra en un ámbito de mayor espontaneidad y libertad. Número 23. Entonces, se da a entender una vez más que esas relaciones humanas no se contraponen a la ley natural y divina. Ahí está el engaño. El tercer capítulo de la declaración número 31 al 41 reconoce lo siguiente: la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares, que no es otra cosa que pecado, y de parejas del mismo sexo, número 31. Aquí, la afirmación puramente retórica y dicha para tranquilizar de que no se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación irregular. Número 38. Y de que esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. Número 39. Siguen evitando con deliberada ambigüedad la cuestión de fondo de la intrínseca inmoralidad de las relaciones homosexuales. Hay que destacar que el documento no autoriza la bendición de un fiel cualquiera que desee liberarse de una relación irregular, sino de una pareja que vive de forma estable en situación de pecado sin la menor intención de dejarla. Pareja que no se puede considerar matrimonio al no tratarse de la unión natural entre un hombre y una mujer. Se bendice objetivamente esa relación pecaminosa. Grande fue el escándalo que desató la frase del Papa Francisco. ¿La recuerdan? ¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual? Durante el vuelo de regreso de Río de Janeiro a Roma el 29 de julio del año 2013. En aquel tiempo, hace 10 años, aunque la frase suponía un claro mensaje mediático, se podía relativizar, entendiéndola como una desafortunada ocurrencia extemporánea. Pero la declaración fiducia supplicans es muchísimo más grave, ya que se trata de una declaración oficial cuya importancia destaca el portal de las Vatican News de la Santa Sede, que escribe que desde agosto de hace 23 años, el Santo Oficio no publicaba una declaración. La última fue Dominus Jesus en el año 2000.
Corresponderá a los teólogos y los canonistas hacer una evaluación precisa de este documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Por el momento, el mero sensus fidei nos permite afirmar que en modo alguno es posible avalar, y menos aún con una bendición, una relación viciosa e inmoral. Un sacerdote que imparte semejante bendición o un prelado que lo aprobase cometerían un pecado público grave. Es doloroso decirlo, muy doloroso, pero quienes han firmado y promulgado tal declaración han cometido un pecado muy grave. De acuerdo a la enseñanza de la Santa Iglesia, supliquemos a la Santísima Virgen su ayuda, su intercesión por la Iglesia, por el pueblo de Dios, porque ya estamos en unos tiempos bastante peligrosos y bastante confusos. Y que San Miguel Arcángel y San Juan María Vianney, que es el patrono de todos los sacerdotes, se dignen asistir a la jerarquía de nuestra Santa Iglesia Católica.